Día 39 minutos porque tenemos tremendo polvorín y de hecho hay noticia porque Cambio Radical y el Centro Democrático ya radicaron su solicitud de réplica, porque acuérdense que después de la reforma política, creo que eso no fue con los acuerdos de La Habana, eso fue con una reforma política, si no me equivoco, el estatuto de la oposición, se le permite que después de una locución presidencial, pues la oposición tenga el mismo tiempo en televisión. Ayer fueron 2 horas en televisión abierta, entonces están pidiendo 2 horas en televisión abierta a la misma hora, tanto Cambio Radical como el Centro Democrático. Artículo 15, Camila, del Estatuto de la Oposición del 2018, es esto de hace unos 6, 7 años más o menos, acceso a medios de comunicación en alocuciones presidenciales. Cuando el presidente de la República haga alocuciones oficiales en medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, las organizaciones políticas declaradas en oposición al gobierno tendrán en el transcurso de las siguientes 48 horas en los mismos medios con igual tiempo y horario espacios para controvertir la posición del gobierno. Esta opción tendrá un límite de 3 veces al año y de no ser posible construir un acuerdo entre las organizaciones políticas declaradas en oposición, el tiempo será distribuido en proporción a su representación en el Congreso, es lo que dice el Estatuto de la Oposición, es decir, deberíamos tener esa réplica según estos tiempos en menos de 48 horas, empezó ayer sobre las 5 de la tarde, debería ir hasta mañana a las 5 de la tarde. Lo que nos dice nuestra compañera Carolina Otero, que ha consultado, es que Cambio Radical no va a usar 2 horas, por supuesto, porque ¿Por qué lo plantean como un derecho de réplica, Lucas y Camila? Porque el presidente así lo mostró. El presidente habló de una alocución presidencial. Como los consejos de ministros por ley no se pueden hacer públicos, son privados por razones de Estado, el presidente lo mostró como una alocución presidencial que duró 6 horas. Entonces, como es una alocución presidencial, los partidos de oposición, Cambio Radical y el Centro Democrático, dicen: nosotros tenemos derecho a una réplica. Por eso es que lo presentan de esta manera. Y además porque también muchos están diciendo que el presidente está usando este espacio como una campaña para el 2026. Acuérdese que él ha dicho constantemente que quiere que su proyecto permanezca en el poder en el 2026. ¿Con quién? No tengo ni idea. Pero eso es lo que quiere, y ayer se le vio, y muchos consideran que esto también fue un acto político y un acto de campaña, que de hecho puede que le haya salido bien en algunas de sus bases que dicen: este es un gobierno transparente. Lo que pasa es que los ministros son unos ineptos, y no culpar al presidente Gustavo Petro por el fracaso de la ejecución de su gobierno. Pero miren, sobre los consejos de ministros, una pregunta que nos quedó a muchos colombianos es: ¿será que todos los consejos de ministros son así o han sido así en el gobierno de Gustavo Petro? Eso es lo primero que yo pensé. Porque todos son así, no sabemos. Porque esto es tan natural para ellos y tan normal que es un día más en la oficina. Sencillamente que está televisado. Pero yo dije, bueno, y hace de pronto un año, cuando había otros ministros, ¿era igual de caótico? A lo mejor sí. Pues preguntémosle a una exministra, Cecilia López, que estuvo como ministra de Agricultura en su momento empezando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Exministra López, mil gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Usted sí cada vez se ve mejor, ¿no? Yo la veo y cada vez que la veo digo, ¿pero qué se hace Cecilia López, que cada vez parece más joven, ministra? Regia. Sí, es impresionante. Trabajar, es que eso es lo que le mantiene uno las ganas de vivir, ¿sí? Exministra, y entonces le pregunto, ese interrogante que tenemos muchos, los consejos de ministros, o por lo menos a los que usted asistió estando en la cartera de Agricultura, ¿eran así como lo que vimos ayer? No eran así, y la primera sorprendida de esto que pasó ayer fui yo. Y me imagino que le pasa lo mismo a Alejandro, le pasa lo mismo a José Antonio, a José Iván. Mire, sí había algo raro, es decir, que Laura Sarabia estuviera sentada al lado del presidente, y yo que he estado en otros 5 gobiernos me parece insólito. Porque normalmente al lado del presidente, recuerdo, Turbay sentaba a la derecha al ministro de Hacienda y a la izquierda suya al director de Planeación. Otros presidentes sentaban al ministro de Gobierno y al de Relaciones Exteriores. Entonces, que la jefe de gabinete estuviera al lado y que tuviera participación activa y interviniera y hablara, eso me sorprendió. Pero había discusiones, el presidente no era muy activo, sino cuando los temas realmente le interesaban. Recuerdo el debate sobre el problema del precio de la gasolina, fue muy activo. Pero en general sí había discusiones fuertes entre los tecnócratas y los activistas, José Antonio y la ministra de Minas, yo muchas veces con Susana Mohamed, inclusive recuerdo una discusión sobre qué deberían ser los economistas. Pero primero, no había agresiones personales. Segundo, eran unos debates que el presidente no intervenía.
y él simplemente dejaba que la gente participara y en fin, ahí más o menos se arreglaban las cargas, y además eran privados. Pero mire, exministra, usted dice que usted, que ha participado en 5 gobiernos, le sorprendía y le parecía insólito que Laura Sarabia estuviera al lado del presidente en todos los consejos de ministros. Ayer el Consejo de Ministros, pues la mayoría del tiempo se basó en el inconformismo de varios de los miembros del gabinete con la presencia de Laura Sarabia y con los cargos ocupados cuando era la directora del DAPRE y ahora como canciller, y también con el inconformismo frente a la presencia de Armando Benedetti. Como usted le tocó compartir fue con Laura Sarabia, ¿ese inconformismo existía también en la época en que usted estaba en el gobierno y con esos otros ministros pues que ya han salido varios? Pues mire, yo creo que por lo menos eso lo conversamos entre nosotros los tecnócratas, y ahí sí nos sorprendía que ella tuviera tanto poder y que nos tratara de imponer nombramientos. Recuerdo que en eso tuve fuertes encontrones con ella, que me trataba de imponer nombres en que yo venía, obviamente no suponía que venían del presidente, pero ella los imponía y yo trataba de defenderla diciendo que no cumplía con las condiciones que esos puestos necesitaban, y que ella participara tan activamente en los consejos de ministros para mí era una sorpresa, porque los consejos de ministros normalmente en los gobiernos en que yo he estado han sido sitios donde se discuten los temas delicados, sustantivos de política, y por lo tanto son privados, y se le permite a los ministros, precisamente por no ser públicos, dar sus opiniones y al presidente dar línea. Entonces, pero nunca hubo un consejo de ministros público que yo recuerde, ni tampoco estas agresiones personales. Debates sí, y eso es normal. Doctora López, usted estuvo, como decía Camila, en esa primera etapa del gobierno Petro, cuando estaba también Alejandro Gaviria como ministro de Educación, José Antonio Campo, quien era el ministro de Hacienda, y en ese momento Laura Sarabia tenía el cargo que desde hace unos días tiene Armando Benedetti, que es lo que algunos llaman jefe de gabinete. Eso finalmente no es así, es jefe de despacho presidencial. Ayer los ministros más pura sangre, los petristas más pura sangre, decían que Laura Sarabia había monopolizado la agenda del presidente, que estaba poniendo trabas para poder acceder a él. Usted, en esos meses que alcanzó a estar, de hecho, en el país, fue una gran sorpresa que Laura Sarabia, que no la conocíamos muy bien, pues fuera la jefa de gabinete, y eso nos enteramos el 7 de agosto de 2022. Usted, personalmente, ¿cómo tuvo esa relación con Laura Sarabia y, bueno, con los ministros que de pronto eran un poco más outsiders, como Alejandro Gaviria y José Antonio Campo? Pues mire, primero, yo creo que ahí pasó una cosa, era muy difícil comunicarse con el presidente. Una falla desde el principio, que le dio mucho espacio a Laura Sarabia, es que no ha habido acuerdos con el presidente. Mire, yo como a la semana de haber llegado al gobierno le pregunté al ministro, al que fue el ministro de las TIC, ¿cómo se llama? Que era el Liscano. Le dije, óyeme, Mauricio, ¿qué pasa con los acuerdos con el presidente? Y la respuesta de él fue, ¿qué es eso? Yo dije, no, qué horror. O sea, la relación siempre de los ministros ha sido sentarse cada 8, cada 15 días con el presidente, donde el presidente da línea, o pregunta, o regaña, o estimula, ¿sí? Eso es lo normal. Con el presidente eso no ha pasado. Y ese espacio lo estaba llenando Laura Sarabia. Ella era la que se comunicaba con uno, ella era la que le decía a uno qué nombramientos, y ahí era donde había fricciones. Yo recuerdo un evento muy duro que yo dije en un consejo de ministros: yo nunca me había sentido tan estúpida, y lo dije textualmente, porque ella convocó unas reuniones con la bancada, con un sector del Congreso, en donde íbamos a discutir una visión presupuestal, y el grupo de economistas, del grupo de economía que existía en el gobierno, nunca nos convocó. Yo me puse furiosa y le dije al presidente: yo nunca me había sentido tan estúpida. Me siento ante una cantidad de parlamentarios sin que nosotros como gobierno estuviéramos de acuerdo. Y ella dijo: pero yo los convoqué. Le dije: pero ¿cómo se le ocurre convocarlos al frente? Al frente de los que ya teníamos que responder cuando no había un acuerdo de gobierno. O sea, sí, yo siempre vi que había un espacio, pero yo creo que fue producto del esquema como el gobierno, como el presidente Petro maneja el gobierno, que él no le da esos espacios a los ministros y ella los fue asumiendo. Eso fue lo que yo interpreto. Sí, doctora López, justamente usted sale en el segundo remesón del gabinete del presidente Petro. Primero sale Alejandro Gaviria cuando se filtra esa carta que habían escrito al presidente el exdirector nacional de planeación, usted, Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, y usted sale en el segundo remesón. Cuando usted sale, eso se lo comunica directamente al presidente, ya que una queja que ha sido recurrente es que sea difícil
difícil comunicarse con él y que muchas veces él no se comunica directamente con su gabinete. ¿A usted quién le comunica su salida y cómo fue su salida por esos días del gabinete del presidente Petro? Mi salida fue increíble porque yo ese día había estado todo el día con el presidente en un discurso terrible que él tuvo, que yo le dije, no, usted está creando una revolución. Y cuando llegué, José Antonio Campo me llamó y me dijo, Cecilia, te llamó Laura, que hay que presentar renuncias revocables. Y dije, no me han llamado. En ese momento me llamaron y ella me dijo que el presidente quería que presentáramos renuncia. Eso fue lo que dijo todo el gabinete. Y al día siguiente, no me acuerdo si más tarde en la noche, le dije, perfecto, individual o colectiva. No, que colectiva. Yo dije, no, individual. Y por la mañana me llamó y me dijo que el presidente quiere verla a las 10:30. Perfecto, yo estaba a las 10:30, espere, yo sé que José Antonio estaba antes, y en un momento dado ella me hizo pasar a su oficina. Cuando yo pasé a su oficina le dije, Laura, ¿qué pasa? Me dijo, ¿usted se va? Dije, ¿cómo así? ¿Y por qué? Porque no hizo la reforma agraria. ¿Una embajada? Dije, ¿cómo se le ocurre? Si no confían en mí, como ministra van a confiar. Yo muy brava, porque me pareció el colmo que se estuviera tomando esa atribución. Enseguida, ella vio lo molesta que estaba y dijo, el presidente, ¿qué pasa? Y a mí quien me dijo todo fue el presidente, pero ella se adelantó, ella se tomó esa atribución. ¿Qué tal ofrecerme una embajada? No, me pareció. Ahí se confirmó que ella estaba tomando unos espacios. Yo siempre lo he dicho, y después es muy inteligente, lo que ustedes quieran, muy joven, muy meritoria, pero por Dios, ella no tiene ni la experiencia ni sabe cómo es el manejo. ¿Cómo hacía ella pidiéndole la renuncia a los ministros? Pero a mí el presidente fue el que me explicó, además en un tono amable, diciéndome que cómo era posible. Me dijo, yo le dije, presidente, pero si a mí, usted está sacando a la gente porque se rompió la coalición. A mí el que me pidió que me quedara y me insistió fue usted. A mí no me nombró ni el Partido Liberal, ni el Conservador, ni nadie. ¿Por qué me voy? Y dijo, porque representas el establecimiento. Y yo dije algo que a mi hijo le ha molestado mucho, que dije, aquí el único del establecimiento en mi familia es mi hijo, que es banquero. Entonces Carlos me regaña cada vez que yo digo eso. Pero después, ¿verdad? Yo le dije, soy el único del establecimiento es Carlos. Pero en todo caso, después de eso amable, yo le dije, no sé, saludes a Verónica, no sé qué. Salí y le dije, ¿quién me reemplaza? Dijo, no sé. Y pasamos al Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros ya tenía todo el gabinete de reemplazo, y fue desagradable. Y en ese momento el Mauricio Liscano tiene una zafada terrible. Les dije, ustedes que se van no vayan a hablar mal del gobierno. Yo me puse curiosa. Me paré y le dije, ¿usted quién cree que nosotros somos? Y le dije a Laura, por favor, necesito que me acepten la renuncia ya, porque mañana a las 8 de la mañana estoy saliendo para Washington. Y así fue. O sea, yo sí tuve encontrones porque di unos espacios que no le correspondían, pero se los dio al presidente, esa es la verdad. Pero mire, de hecho, un compañero de gabinete suyo, el exministro Álvaro Leiva, trinó hace 2 días, pues ha venido trinando mucho, pero hay un mensaje que todos hemos interpretado que es para Laura Sarabia, en donde dice, ¿cuál sería mi sorpresa cuando apenas unos días después alguien del elenco fue ascendido a las máximas alturas del Estado? Y esta frase que es muy dura, que dice, alguien a quien por mala suerte conocí, en un momento dado me acerqué al abismo de su alma y allí asustan, que es un mensaje muy duro hablando de Laura Sarabia, más o menos diciéndole que es un ser humano muy malo, palabras más, palabras menos. ¿Eso fue lo que usted vio también cuando estaba en el gabinete, exministra? No, yo lo que vi fue un abuso de autoridad, y yo siempre se lo atribuí a una falla del esquema del presidente, de su forma de gobernar. Yo lo que sentí siempre fue que el presidente no quería el diálogo que todo presidente debe tener con sus ministros. El presidente no quería asumir la discusión sobre relevos que debía discutir con el presidente, con sus ministros. Y que ese espacio ella lo ocupó muy joven, sin experiencia, y lo fue tomando. Yo no me atrevo a ir más allá. Lo que yo sí siento, y lo sentí con ella, y como le digo, para mí la responsabilidad era del presidente. Pues si ella la que estaba al lado, ella iba hasta donde el presidente la dejara. Y el presidente le abrió todo ese espacio y ella lo ocupó, y se le iban las luces. ¿Cómo es posible que el presidente, ella misma me dice que el presidente me necesita, y ella se adelanta a decirme, usted se va, y se va porque no hizo la reforma agraria? Muy atrevida. Yo me sentí terriblemente ofendida. ¿Quién se cree feminista cuando uno tiene años de estar en actividades públicas?
Sí, exministra Cecilia López, le quiero preguntar por eso, le quiero preguntar porque usted ha estado de verdad con varios presidentes. Usted estuvo con el presidente Samper, por ejemplo, Sí. y me imagino que los consejos de ministros tuvieron que ser completamente distintos. ¿El tema es de estilo cómo maneja el presidente, o el tema es de fondo, es de mucho más de una política que no se está interpretando bien? ¿Cuál cree usted que es la situación que se está viviendo dentro del Consejo de Ministros después del espectáculo que vimos ayer? Es decir, ¿es un presidente que no tiene el control de los ministerios, o qué es lo que está pasando? Mire, yo sí creo que es un problema de fondo. Lo que vimos ayer, yo no lo había visto en ninguno de los otros 5 gobiernos en que estaba. Y esto es desde el presidente Turbay hasta el presidente Samper, el presidente David, muchos gobiernos. Yo siento que ayer fue increíble, o sea, el presidente le echa la culpa a los ministros que él nombró. Él dice que él es el revolucionario y los otros no, pero él los nombró. O sea, yo sí creo que es una cuestión de fondo. O sea, a mí me preocupa que el presidente le pasa la responsabilidad a los ministros y él, ¿cuál es la responsabilidad de él? Aquí sí hay un problema de forma de gobierno, en donde no lo veo a uno, como se dice en inglés, in command, o sea, posesionado de su responsabilidad. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Uno de los trinos últimos que vi esta mañana, que él va a repetir esto. O sea, él no se ha dado cuenta del costo inmenso para él y para el país, porque aquí hay una crisis de gobierno. Y cuando hay una crisis de gobierno, hay una crisis que afecta a muchos sectores del país. No hay con quién dialogar, el gobierno está paralizado y eso paraliza muchas actividades del país. Pero él sale a decir que lo va a repetir. Conclusión, ¿le gustó? O sea, el presidente le gustan las crisis. No se da cuenta de que está asumiendo un costo político él personalmente, o cómo lo ve él. O sea, eso me preocupa. Aquí hay un problema de fondo, de cómo se interpreta, con todo respeto, señor presidente Petro, usted cómo interpreta que usted es la máxima autoridad del gobierno colombiano. O sea, usted cómo lo ve. O sea, usted no le puede seguir echando la culpa a unas personas que usted nombró y que usted supuestamente debía orientar. Y creo que es un problema de fondo. Sí. Doctora Cecilia López, usted hizo parte de este gobierno. ¿Por qué el presidente Petro defiende y mantiene a Armando Benedetti? ¿Qué sabe usted? Mire, yo conozco a Armando hace mucho tiempo porque es barranquillero y entre otras cosas su papá, un hombre maravilloso, fue colega mío en el gobierno de Samper, fue ministro de Comunicación y somos amigos. Él y yo, el papá de Armando y yo, y me duele en el alma lo que debe estar sufriendo. Yo no entiendo, porque Armando sí tiene muchas virtudes, es muy hábil, yo no digo que no, pero Armando ha causado pues muchos cuestionamientos en el país. Yo no entiendo, ahí hay algo con Laura y con Benedetti que nosotros no entendemos, porque al presidente le está costando muchísimo esto y está llevándolos a niveles no necesarios, podrían ocupar posiciones que no necesariamente causaran este tipo de cosas. No sé, ya a estas alturas del paseo me surge la duda si tienen que ver con los problemas de financiación de la campaña. Si es ahí donde están las razones, porque son unas solidaridades. Yo viendo a Susana, que además llora con una facilidad increíble, ¿sí? Y que además me imagino que va a renunciar, porque aparentemente Benedetti se queda. Entonces, yo creo que allí tiene que haber algo, un tipo de lealtades o de solidaridades muy particulares que esa es una son pregunta muy difíciles de entender. ¿Perdón? No, esa es una pregunta, doctora Cecilia, con la que todo el país amaneció, pero hay otra cosa que quisiera que usted nos diga si lo vivió en ese Consejo de Ministros. Me llamaba mucho la atención cuando los ministros le planteaban cosas concretas de política pública al presidente y el presidente divagaba y surfeaba entre Aristóteles, García Márquez, Gaza y Hegel. Y pasaba 20 minutos y no hablaba nada de la política pública que se le planteaba. ¿Eso antes era así? O sea, ¿él responde así en un Consejo de Ministros? No, mire, aquí hay una cosa muy grave de la cual el país ha hablado poco. En los gobiernos y en el gobierno colombiano hay dos instancias. Una son los COMPES. Los COMPES son donde están todos los ministros del presidente y donde Planeación Nacional presenta los documentos de política pública. Para mí, esos COMPES que aquí en este gobierno desaparecieron como se hacían siempre, inclusive son más demandantes. Los que fuimos directores de planeación sabemos que son noches enteras preparando estos debates. Ahí se discutían esos temas que el presidente esté evadiendo. O sea, el presidente no se ha metido en ningún COMPES. O sea, el presidente no se mete en los temas técnicos, porque el escenario para los temas técnicos son los COMPES, los consejos de política de política económica y social que lidera planeación. Eso en este gobierno han sido nada.
Entonces, ¿qué pasa? Esos temas técnicos se llevan al espacio de los consejos de ministros, donde normalmente lo que se discute son problemas de Estado, o sea, ya políticos, crisis serias, etcétera. Entonces, el presidente claramente, si a él le interesara la política específica por sector, habría COMPES, y él estaría activo como la mayoría de los presidentes que yo conocí han estado muy activos, porque es allí donde se decide si la carretera, si la no carretera, si la plata, si la política social, etcétera, etcétera. Eso aquí no ha existido. Entonces, para mí, el mensaje de que no haya COMPES quiere decir que al presidente, y que el presidente no preside, los COMPES han sido virtuales y marginales, me implican que el presidente se detalle de la política específica no le interesa. Y eso creo que se dio ayer, porque ¿qué hacen los ministros? Los ministros tienen unas tareas específicas, el de transporte, el de minas, el de agricultura, son tareas concretas. Claro. ¿Con quién las discute si no hay acuerdos tampoco? Pues si no hay COMPES, si no hay acuerdos. Pues exministra de Agricultura Cecilia López, mil gracias por atendernos y por compartirnos tantos detalles de lo que fue su experiencia como ministra de este gobierno en los consejos de ministros con la jefe de gabinete en su momento, Laura Sarabia, hoy canciller. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Saludos a todos ustedes y muchas gracias. Un saludo especial. Así nosotros llegamos al final de esta emisión. Hacemos una pausa muy corta.